Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne, carne celestial, como ya lo hemos estudiado. En Juan capítulo 8, verso del 1 al 11, entendimos por qué el Mesías no apedreó a la adúltera y por qué también es importante entender el error de procedimiento que justamente fue motivo de nuestro estudio. Además de haber entendido que este pasaje controversial de Juan 8, del 1 al 11, tendría también que ser pasado por la crítica textual. Sin embargo, me gustaría que hagamos un backup nuevamente de lo que hemos venido estudiando. Es tiempo de Sukkot, es tiempo de esta festividad de los tabernáculos y el Mesías en el octavo y gran día de la fiesta está enseñando. También es importante entender de que esto se da en las inmediaciones del templo. Y me gustaría que recorramos un poco más acerca de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Juan, capítulo 8, versos del 12 al 31, que nos mostrarán el Mesías, la luz del mundo. Ahora, para entender un poco, quisiera traerles estas imágenes en 3D de cómo se veía, por ejemplo, el muro noroccidental de lo que es el templo y cómo cuando tú ingresabas a este, encontraba lo que se llamaba como el Sorej o lo que también conocemos como el muro de los gentiles, ¿sí? Era un muro más o menos de unos 10 palmos, dice la escritura, que tenía de alto. ¿Y esto para qué servía? Servía para que los gentiles pues no atravesaran este lugar. Es interesante porque tenía también 13 particiones para que solamente los que eran judíos podían pasar. Así que imagínense cómo el templo, que tendría que haber sido casa para las naciones, pues lo primero que hacían era poner un muro de separación, como lo dice Efesios, ¿no? Ese muro que fue quitado y de dos pueblos hizo uno solo. Así que este es el Soreg. Ahora, cuando uno ya empieza a ingresar a las inmediaciones del templo, antes de esto, ¿sí? Los judíos atraviesan esta puerta exterior, ¿sí? La que hablamos, y ahora una puerta interior que les lleva al patio de las mujeres, ¿sí? Este se consideraba muy, muy sagrado, de hecho, así que no ingresaban gentiles, pero era el último lugar hasta donde las mujeres podían llegar. Luego de ello, pues teníamos también en lo que se conocía como el atrio de Israel, o donde ingresaban los varones, ¿no? Pero quedémonos un momento en el patio de las mujeres. Yo les traje otra imagen 3D y quería mostrarles esos pilares. Esos pilares tienen en las puntas, pues, candelabros. Estos se iluminaban por las noches y sobre todo nos va a servir mucho este contexto porque era lo que se iluminaba justamente, ¿sí? En la festividad de los tabernáculos o de Sukkot. Así que en teoría el templo se volvía como una antorcha, como una luz. Y uno diría, hermano Lincoln, tiene sentido porque en la festividad de Sukkot, en la festividad de los tabernáculos, pues el pueblo rememora cómo el Señor, cuando los sacó en el Éxodo, pues fue columna de fuego quienes los alumbraba de noche. Entonces, eso es interesante. Entonces, acompáñenme en Juan capítulo 8, en el verso 12 que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, volvamos al contexto de lo que viene sucediendo. El Mesías enseñando en tiempos de Sukkot, todo lo que muestra es práctico. Nada de ello es oculto o apto solo para eruditos que hablen el idioma o conocedores de la Torah. Claro que no. Eso me hace pensar que nuestro Señor sería criticado aún actualmente por ciertos maestros de Torah que dicen seguirle, porque sus enseñanzas están revestidas de complejidad y de hacer sentir mal al que no ha sido un letrado. Pero nuestro Señor no es así. Él estando en el octavo día de la fiesta, como vimos en Sukkot, usó el ejemplo del sacerdote, del agua que se vierte en el altar para que se limpie todo el resto de la simbología del pecado del que estudiamos la semana pasada en el altar, ¿sí? Y todos podían entenderlo, desde el erudito y hasta el que no entendía de letras, sabía qué significaba ese lavamiento de agua, esas aguas vivas, ¿sí? El ser manantiales. Ahora, en esta festividad y en este momento, recordemos también que la luz es un símbolo importante en la fiesta de los tabernáculos. Como lo habíamos comentado, durante esta fiesta se recordaba al Señor como una columna de fuego que dio luz a Israel durante el Éxodo. Ahora Jesús toma este símbolo y simplemente lo aplica a sí mismo y dice, ¿ustedes ven esas columnas? ¿Ustedes ven el templo? ¿Cómo le llaman la luz del mundo? Pues no, no es el templo la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿en dónde lo hace? En el templo.
en el emplazamiento de las mujeres, donde justamente le echaron a la mujer adúltera. Todo esto mientras él enseñaba. Pero ¿por qué es importante conocer esto todavía más profundo? Porque en el pensamiento judío del primer siglo, y antes de eso también, se tenía muy en claro que quién, o mejor que quién, qué era la luz del mundo, y es el templo. Al menos así lo dice el Talmud. Miren lo que vamos a tomar acá de la página de Morayá y vean ustedes lo que escribe el judaísmo, ¿no? Esto es a puro título para entender el contexto, ¿no? La luz del mundo, dice. El Talmud enseña que el templo sagrado de Jerusalén fue el epicentro de la presencia divina manifestada en tierra. Dice. La menorá del templo solo podía alimentarse con aceite de oliva producida según el ritual, en condiciones de pureza espiritual. Su luz era una expresión física de la luz espiritual que emanaba del templo. Los griegos profanaron el aceite de oliva purificado con tan alto propósito porque de esta manera expresaban su deseo de suplantar con su paganismo la espiritualidad del pueblo judío. No sorprende, por tanto, que los griegos, a diferencia de los babilonios y los romanos, no causaran daños físicos al templo. Por el contrario, traían imágenes e ídolos para practicar su culto de idolatría en el recinto sagrado. Su objetivo principal era el alma judía, la opresión y la violencia contra nuestro pueblo fueron un mero subproducto de su guerra contra el judaísmo. Entonces se considera que el templo es una antorcha, que el templo es la luz al mundo. Para tiempos del Mesías, la luz del mundo era como se llamaba al templo de Jerusalén, que hermano Lincoln se entiende mucho mejor ahora. Claro, no era algo romántico, alegórico, era literal. Él se pone en el emplazamiento del templo, en el lugar donde está justamente el atrio de las mujeres, donde están todavía estos grandes antorchas que iluminaban y por eso hacían llamar al templo la luz del mundo. Pero no se cumple con lo dicho, porque dice la palabra que sería luz a las naciones, luz a los gentiles, todo lo contrario, lo que acabamos de ver, estaba el Soreg y no dejaban o no permitían el ingreso a muchos de los gentiles y aun convirtiéndose como naturales había muchas restricciones para ellos. Pero eso es lo que dice el judaísmo. Pero ¿qué dice la Biblia de lo que es la luz? El Salmo 119, el Salmo de las excelencias de la ley del Señor, dice en el verso 104 hasta el 107, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. He aborrecido todo camino de mentira y amado tu verdad. Imagínense, aborrecer la mentira obviamente es amar la verdad. Entonces ya tenemos aquí que sus mandamientos son verdad. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. O sea, la palabra es lámpara, es luz. ¿Sí? Y alumbra ¿qué? El camino. ¿Y cuál es el camino? La verdad. Y estamos viendo el camino, la verdad, la luz, y dice finalmente, vivifícame, Señor, conforme a tu palabra, dame vida. O sea que la Torá, la palabra, los mandamientos son, ya dijimos, son camino, son verdad y son vida. Y ya sabemos que el Señor mismo nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la Torá hecha carne, no carne común, ya lo hemos estudiado, carne celestial. Pero veamos cómo se cumple desde las profecías que Él es la luz. No vamos a escuchar sus propias palabras, sino lo que dijeron más de un testigo. Vean ustedes las profecías en orden. Isaías capítulo 49, verso 6 de la TLA dice así. Dios le dijo a su fiel servidor, yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Aún esto es muy poco para ti. Por eso te pondré como una luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Queda más que claro que Mashiach es la luz del mundo. Sí, pero mira que no solamente está en la profecía, sino en lo que ya conocemos como el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 2, verso 28 al 32 de la TLA dice así. Simeón, este hombre que esperó hasta el último día para conocer al Mesías, dice, lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Entonces vemos como la profecía, un hombre, ¿sí? Del primer siglo, un judío, reconoce en la figura de Mashiach que él es la luz del mundo. Pero no queda allí. Más adelante me encanta porque Isaías 60, versos del 1 al 2 dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz. ¿No? Está hablando hacia nosotros, dice. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Quién es la gloria del Señor? Es Mashiach. Porque he aquí, tinieblas cubrían la tierra. Es así. Y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, Adonai. Y sobre ti aparecerá su gloria. ¿Y esto pasó? Sí, en la figura del Mesías.
¿Sí? Él es el Malhut Hashamayim, Él es el reino de los cielos, ¿sí? Él es la expresión disminuida de la deidad. El que lo ve a Él, pues ve al Padre. Y es tan claro esto, que miren lo que dice más adelante, justamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 46 y 47, la telea. Pero Pablo y Bernabé le contestaron con mucha valentía. Nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos, porque así nos lo ordenó Dios. O sea que la obligación de ser luz, que es el Mesías, pues la pone también en nosotros cuando llevamos, pues, su palabra. Qué maravilloso, hermano Lincoln, se entiende perfecto lo que está diciendo Juan capítulo 8, verso 12, pues el Mesías, la luz del mundo. Dice así en el verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y hay cuántos ahora podemos entender de una forma más profunda esta declaración, más cuando algunos eruditos conectan los dichos de la luz del mundo con la ceremonia asociada a la fiesta de los tabernáculos? Inclusive la llaman la iluminación del templo, que consistía en encender los candelabros grandes en el patio de las mujeres que les mostré hace un momento, y esta luz se veía pues en todo Jerusalén. ¿Sí? Toda esa noche se llevaba a cabo, muchos eruditos comentan, una danza festiva alrededor de esta luz. Ahora entendemos el peso de esta declaración en el templo, ¿sí? De que él dice, el templo es la luz del mundo. No, yo soy la luz del mundo. De hecho, hay una declaración fuerte que él mismo revela en frente de todos en Mateo capítulo 12 y verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses, dice la Escritura, qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, claramente, Mashiach, como también lo dice en Apocalipsis, Él es el templo. ¿Sí? Nosotros somos piedras vivas que pues somos parte, pero Él es el templo, ¿sí? Él es el reino de los cielos. Él es lo que esperamos, Él es la Jerusalén celestial, Él es la manifestación gloriosa, Él es, pues como está escrito, Dios bendito por los siglos, ¿ok? Unos podrían preguntar, hermano Lincoln, ¿cómo podríamos conectar todo el tema este, ¿no? Misericordia de Dios manifestada en Mashiach, ¿sí? Que muchas veces ha declarado que ama a Israel, que ama al pueblo como la gallina quiere mantenerle bajo sus alas. El tiempo de Sucot, donde aprendimos una referencia al manantial de vida, de aguas vivas, y ahora la luz del mundo. Todo en la misma Biblia. Y es impresionante porque si leemos juntos Salmos 36, esto es fabuloso. Dice así en el verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás de las torrentes de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Lo que hablamos recién, en el último gran día de la fiesta, manantial de vida. Y en tu luz veremos la luz. Un par de versos están resumiendo todo lo que estamos hablando. O sea que este concepto de lo que estamos queriendo enlazar entre la misericordia de Dios, el manantial de vida, en su luz veremos la luz, pues es un concepto que lo entendía grandemente David. Juan 8, verso 13, estamos estudiando el Mesías, la luz del mundo. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. 14, respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Sí? Recuerden algo, y es que en el pensamiento no solo judío de la época, sino hasta actualmente, aún hasta ahora, está instituido por el Sanedrín que para que sea proclamado Mashiach debe serlo por los líderes de la nación. Son ellos que deben dar el testimonio. Sin embargo, eso no lo dice la Escritura, la verdad de la palabra, ¿sí? No lo dice. Entonces es increíble que hoy en día se hable de un Mashiach o de un Cristo que va a ser proclamado en Jerusalén, cuando es imposible que sea. Sí, y es imposible porque aunque el propio Sanedrín lo diga, la Escritura dice en Miqueas 5:2 que tiene que ser de la aldea de Belén, de la tribu de David.
y Belén actualmente es territorio árabe. O sea que es imposible presentar a un Cristo. Sí, pero es que lo puso el sumo sacerdote, el Sanedrín, y eso que la palabra de Dios tiene preeminencia, la verdad de la Torah tiene preeminencia. Y es increíble porque ellos quieren tener la autoridad para decir quién es Mashiach, ¿sí? Pero a esta altura lo único que han hecho es rodear de rumores al Mesías. Él sabía que vino del cielo, él sabía que cumplió las profecías de Miqueas, Isaías y Joel, pero sobre todo, él cuando dice aquí, yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, es interesante porque si lo leemos en griego es un poquito diferente. Si leemos la segunda parte, aquí cuando dice verdadero está haciendo el testimonio, es la palabra aletes estinge martirias. Y es interesante porque estuve buscando mucho acerca del significado de esta palabra, al menos de la conjugación. Me llamaba mucho la atención de que pusieran primero verdadero, porque debería leerse la verdad es el testimonio. ¿Sí? ¿Quién da testimonio de mí? La verdad. Y también da coherencia porque en los versos anteriores justamente se repitió este mismo apartado. La verdad es el testimonio. ¿Quién da testimonio de mí? Pues la verdad. ¿Sí? La palabra de Dios. Eso ya lo vimos, hermano Lincoln. Claro que sí. La Torá da testimonio de quién es Él a través de Moisés. Juan capítulo 5, versos del 46 al 47, la TLA dice, si le creyeran a Moisés, también creerían a mí, pues él escribió acerca de mí, pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? Entonces, Moisés es su testigo, ¿sí? La verdad es su testigo, incluso en algunos círculos rabínicos. A Moisés le llaman la Torá. ¿Por qué? Porque él escribió, él es el testimonio de esto. Pero el Mesías está diciendo lo mismo. El que le cree a Moisés, el que le cree a Torá, pues tendría que creerme a mí, porque es el testimonio, ¿sí? Entonces, el testimonio de la verdad, ¿qué es lo que dice? Que de la aldea de David, que de Belén, de Judea, debía nacer el Mesías, desarrollar su ministerio en Galilea, tal como lo dijo Felipe. En Juan capítulo 1 y verso 45 dice, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, al Mesías, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces ahí tenemos claramente quiénes son los testigos. El testigo de él, ¿quién es? La verdad. ¿Sí? Ese es el testimonio. Cada cosa que hizo el Mesías fue no ir en contra de la palabra, o como vamos a ver más adelante, ¿quién me redarguye de pecado? Le dijo el Mesías. ¿Quién de ustedes me dice en qué he transgredido? Y no ha sido así. Entonces, para no caer en estos problemas por ignorancia, les animo a que vayan a respuestas breves a grandes preguntas, donde ya hicimos un estudio de ¿es cierto que nadie sabría de dónde vendría el Mesías? El fragmento de Juan 7:25 al 36, para que puedan conocer a profundidad los orígenes del Mesías. Juan capítulo 8, estamos estudiando el Mesías, la luz del mundo. En el verso 15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y quise colocar en ese pequeño apartado, aclaro, es una aclaración mía, según la carne. ¿Por qué? Porque uno lee esto y muchos dicen, ¿ves? Si el Mesías no juzga, ¿para qué me vienes a juzgar tú? El Mesías no juzga así, según la carne, pero él sí sabe juzgar porque todo juicio le fue dado a él, al portador. ¿Sí? Verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es mi juicio? Es la verdad. ¿Yo juzgo con qué? Con la Torá. Juzgo con la palabra de Dios, porque no soy yo solo, sino soy yo y el que me envió el Padre. Todo lo que está escrito, todo lo que está, que nosotros conocemos como la palabra, lo que el Padre escribió, lo que hemos estado entendiendo como Abba, como la fuente de toda la sabiduría, ¿sí? Todo ese testimonio está escrito sobre él. Increíblemente, también lo dice la palabra en Juan capítulo 2, versos 24 al 25, con respecto a que el Mesías no necesita que nadie se lo presente. Él no juzga como juzgan los demás. Él juzga a través de la palabra y él incluso sabe lo que somos cada uno de nosotros. En el verso número 24 del capítulo 2 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él podía juzgar con justo juicio, no según las apariencias. Y eso es súper interesante porque todo lo pasa por el filtro de la Torah. De hecho, así les contesta. Juan capítulo 8 y verso 17 dice, en vuestra ley está escrito
que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Sí? Entonces solo tenían que leer las palabras de la Torá, ¿sí? Las que habían sido dichas por boca de los profetas para saber que Él es Mashiach. Ahora, algunos podrían preguntar, ¿cómo puede ser testigo él si lo están juzgando? ¿No falta uno más además de la palabra? ¿Uno más aparte de Abba, de la fuente del Padre? Y es muy sencillo, debemos cambiar la perspectiva. ¿Sí? El Padre y él son testigos de qué? De lo que escribió Moisés en la Torá se cumple en él. ¿Sí? La propia palabra es el testigo ineludible de que todas las cosas que están escritas en él, pues fueron escritas para que se cumpliesen en su vida. De hecho, Hebreos, capítulo 10 verso del 4 al 7, pero sobre todo el 7 dice lo siguiente. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, imagínense en la incoherencia que sería, o en la que hemos vivido mucho tiempo, ¿no? De decir que, bueno, el Mesías vino a hacer todo en contra de lo que estaba escrito, ¿sí? Aunque tuviéramos el pensamiento de, bueno, es que el Padre le envió, y aún con mayor razón, ¿qué sentido tiene de que el Padre dice algo y ahora viene el Hijo y va a decir lo que mi Padre dijo no importa, cambiemos todo? No tiene ninguna coherencia y increíblemente así vivíamos nosotros por mucho tiempo. Bendito sea Dios, que ahora podemos decir que Él es la luz, el Mesías, la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? ¿Sí? Es importante que entendamos esto. Los fariseos probablemente dicen esto con la intención de insultar a Jesús. ¿Sí? Imagínense en esto, no tienen razones, no hay forma de ganar con argumentos, entonces empiezan a quererse burlar o a insultarlo, ¿sí? Y lo dijeron esto con la intención, pues, de hablar sobre una controversia acerca de su nacimiento virginal y los rumores de que no fue una concepción milagrosa, sino fornicación, o bien con alguien fuera de lo que es José o con el mismo José. Tema que vamos a hablar más adelante, donde vamos a profundizar un poco más acerca del pensamiento judío y cómo derribar cada uno de estos argumentos. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces los fariseos creyeron tener un relato escandaloso sobre él y debieron haber pensado, miren la cara que va a poner cuando sepa y vamos a decir la verdad sobre él en frente de todos. Él cree que viene de Galilea y nosotros no sabemos nada, ¿sí? En vez de ponerse a escudriñar las palabras, se pusieron a escudriñar rumores y simplemente estudiar la vida de un hombre por ojos que ni siquiera eran ciertos. Ahora, la respuesta de Jesús me encanta. Jesús dejó claro que ellos no sabían nada sobre él o sobre su padre, lo que fue aún más duro para ellos. Ellos, como fariseos, como hombres estudiosos de la Torá, se enorgullecen de que su conocimiento de Dios es vasto. Y ahora Mashiach les dicen que no conocen nada acerca del Señor. Ahora, ¿por qué quiero que tengamos un tono más apasionado, que se suba de tono esta conversación? Porque tenemos que entender que esto no es un acto privado, esto es un acto público, ¿sí? Y de hecho el verso 20 lo aclara. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, ¿sí? Aquí el apóstol Juan nos recuerda que Jesús estuvo en este debate intenso y acalorado en el lugar más público de Jerusalén, justo allí en el templo, en el emplazamiento de las mujeres, ahí enfrente de lo que sería el lugar de las ofrendas, ¿sí? Entonces, y a pesar de ello, nadie le prendió. Recuerden que el lugar de las ofrendas, pues estaba custodiado por alguaciles. Pero si no tienen clara la imagen, vamos a hacerlo juntos. Esta es una infografía de lo que sería el templo de Jerusalén. Vean ustedes cómo en la parte de adelante dice el patio de los gentiles. Ya estudiamos acerca de esto, de cómo está el Sorej, ¿sí? Que lo que hace es dividir para que los gentiles no entren. Luego, recuerden que cuando entramos, vamos directamente al patio de las mujeres, ¿sí? En este lugar. Ahora, dentro del patio de las mujeres, mucha atención, porque existe un pasillo muy interesante. En este pasillo, como ustedes pueden ver en los pórticos que rodean al patio de las mujeres, había 13 de este tipo de alcancías, o lo que nosotros pues, vamos a conocer como las cajas del shofar, estos elementos que se llaman shofarot o cofres del shofar, y según uno de los tratados de la Mishnah, cada una de estas 13 cajas, ¿sí? Tenían una inscripción que indicaba el tipo de ofrenda que debía hacerse.
¿sí? Había ofrendas del nuevo ciclo, había ofrendas de las aves, había ofrendas, por ejemplo, por el incienso o por el propiciatorio, ¿sí? Ofrendas voluntarias. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué le llamaban los shofarot? Ustedes saben que la palabra shofar significa trompeta. Probablemente se refiere a esta abertura que ustedes pueden ver de bronce en forma de un embudo que guiaba las monedas hacia la caja de madera y justamente cuando se colocaban mucho, pues hacían mucho ruido, de hecho, ¿sí? Por eso hablaba muchas veces el Mesías de que aquellos que quieren ser vistos por los demás, ¿no? Y cargaban grandes ofrendas y las ponían poco a poco y esto hacía un gran ruido, entonces todos veían, wow, qué piadoso es. Este probablemente es el mismo lugar de la parábola o más que de la parábola de la observación que hizo el Mesías cuando dijo, miren esta viuda, ¿sí? Que solamente tenía dos blancas y dio todo lo que tenía. Pues sin lugar a dudas digo que esta mujer dio más que aquel hombre rico. Entonces, como para entender un poco cómo estaban los alguaciles, no lo prenden, está en el lugar donde hay mucha afluencia de gente, porque el que no estaba allí para la enseñanza, pues iba a dejar una ofrenda. Entonces vamos entendiendo que el Mesías no hizo un discurso en silencio, sino que pues lo dijo a boca de todos que Él era la luz del mundo. Y en medio de eso, imagínense que se habían ido unos de los que les trajeron a esta mujer en el acto mismo del adulterio, avergonzados, porque probablemente el Mesías reveló lo que había en sus corazones, ¿sí? Y ahora venía el segundo round, y aún estos también, pues ya no sabían más qué hacer, y lo único que harían, pues es querer ofenderlos. Juan capítulo 8, estamos estudiando al Mesías, la luz del mundo. Dice así en el verso 21, otra vez les dijo Jesús. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, y entiéndase esto, ya lo vimos, ¿no? No los judíos, los judeanos, los principales, los saduceos, los fariseos que estaban allí, los líderes religiosos de la nación. ¿Acaso se matará a sí mismo que dice, ¿a dónde voy? Vosotros no podéis venir. Y es interesante porque según el pensamiento judío del primer siglo, las profundidades del infierno, de la gehenna, estaban reservados para los suicidas. Entonces los fariseos que se ponían al Mesías insinuaban que sería el infierno como un suicidio. Esto según las enseñanzas, obviamente, de la Mishnah. Ahora Jesús les respondió que sí, tenían destinos diferentes, pero no como ellos pensaban. Por eso es tan impactante el verso 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Les dijo claramente, ustedes piensan que yo me voy a suicidar y que yo soy del infierno. Ustedes son los que son de abajo. Y yo soy de arriba. Y yo creo que esto lo estudiamos bastante bien en el primer capítulo, en los primeros capítulos acerca de la deidad del Mesías. Pero no está de más recordar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versos de 39 y 41, cuando dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es de las bestias. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Esto es muy interesante. En el verso siguiente, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces nos ha quedado más que claro que en ningún momento vamos a tener el pensamiento gnóstico, ¿sí? Que enseña que, bueno, que un hombre de carne, si hace buenas obras, entonces pues su cuerpo cambia y puede ascender al cielo a través de una escalera que está hecha de sus buenas obras, ¿no? Seguramente más de uno haber escuchado la teología gnóstica, que habla sobre que nuestras propias obras van transformando nuestro cuerpo o nos van dando pequeños escaloncitos al cielo, pero no es esta la razón. No estamos negando que el Mesías haya venido en carne a la tierra, como era de hecho uno de los motivos de muchas de las cartas del apóstol Pablo, confirmar que él vino en carne, sino que su carne no vio corrupción, como está escrito, ¿no? Que no dejaría al su santo en el Seol. Y de hecho, lo aclaro un poco más adelante, en el verso 45 al 48 de 1 Corintios 15, dice así. Así también está escrito. Fue el primer hombre, Adán viviente, ¿sí? El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es terrenal, nos quedó claro. Pero el segundo hombre, que es el Señor, el segundo Adán, es del cielo. Hermano Lincoln, es lo mismo que acaba de decir Juan 8, que él no es de la tierra, exactamente, él es del cielo. Tal el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Entonces imagínate creer en un Mesías de carne y hueso como hace justamente el judaísmo. Si él es de carne y hueso, entonces yo voy a ser de carne y hueso. Y entiéndase la palabra carne
como lo que corresponde. En hebreo, la palabra carne tiene significa muchas cosas. Una de ellas es condición humana, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando entendemos el concepto de carne. También tiene que ver con algo que no es eterno, algo que se pudre, ¿sí? Algo que es finito, ¿sí? Inclusive también la palabra carne tiene que ver inclusive con genitalidad, con un aspecto íntimo sexual, ¿sí? Pero lo que quisiera decir con esto es que nosotros no estamos esperando un Mashiach terrenal. Sí, de carne terrenal, porque si no, también nosotros veríamos corrupción al igual que él. Por eso es la importancia de entender la deidad del Mesías, ¿sí? De cómo él, como dice por ahí esa canción, no es como yo, ¿sí? Esa carne, como dice, hay carne terrenal y carne celestial. Esa carne celestial, ¿sí? Que no vio corrupción, que como médico se los puedo certificar, que no hay cuerpo que pueda mantenerse 3 días de esa manera. Inclusive ya lo veíamos cuando hacían el comentario con respecto a Lázaro, que ya hedía cuando el Mesías pues no lo presentó ninguno de estas características, porque bueno, su carne, él es el Mesías, la palabra hecha carne, pero no carne terrenal, sino celestial. Juan 8, verso 23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, y les puse ahí quien digo ser, el rescate, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Entonces, es importante porque a veces he escuchado mucho con respecto al tema del yo soy, ¿no? Él es el yo soy de que dijo en Éxodo cuando se presentó ante Moisés. Y es interesante porque en hebreo no se puede decir yo soy. ¿Sí? El verbo ser o estar, como el verbo to be en el inglés, no existe en el hebreo. ¿Sí? Si yo voy a decir, no sé, no, yo soy Lincoln, ¿no? Yo no puedo decir un verbo como tal, digo Annie Lincoln. Y tú tienes que inferir si estoy diciendo ser o estar. Así funciona. Alguna vez escuché un comentario que a mí particularmente me gustó cuando yo preguntaba en el instituto, ¿por qué razón no está el verbo ser o estar? ¿Sí? Y me decían mucho porque el verbo ser estar solo es de Dios. Dios es el único que está. ¿Sí? Por eso, cuando él decía en el nombre de Yud Hei Vav Hei, ¿no? Que hemos venido como el gran yo soy, cuando debe entenderse yo soy el que seré, o yo seré el que seré para ti. ¿Sí? Lo que conoces de mí todavía no lo has conocido a plenitud. Yo seré, cuando tú veas mi obra terminada, entenderás quién soy yo. ¿Sí? Y es interesante porque tiene coherencia con que de plano, ya en el hebreo, pues no existe el ser o estar. ¿Sí? Así que decir o hacer un enlace con todos los yo soy y con todos los antecedentes del Señor, pues aquí no es correcto. Aquí simplemente está diciendo yo soy quien digo ser y quien digo ser es el rescate. Ahora, lo más triste, o al menos lo que a mí me impactó un poco cuando yo leía esto, era que estos fariseos, ¿sí? No reconocían de dónde venía él, pero al principio, cuando todavía no le conocían, cuando solo habían escuchado acerca de él, cuando tal vez ellos esperaban lo que enseña la Mishnah, la Halajá, ¿sí? El Zohar, que el Mesías tiene como un origen fantástico, ¿no? Que viene entre las nubes, que echa chispas, ¿sí? Es una cuestión realmente casi caricaturesca lo que se piensa en el judaísmo. Claro, cuando lo ven, ¿sí? Como un hombre sencillo, ¿sí? Que viene pues de una aldea que donde todos conocen, con un gran testimonio, pues lo menosprecian. Y lo digo porque ellos sabían bien de dónde venía. En Juan capítulo 3, ya lo estudiamos, verso 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, aquí ya está, él es fariseo, un principal entre los judíos, fariseo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ya entendimos que el significado de Rabí tiene que ver con un maestro, pero no como un moré, alguien que enseña, sino como un título de excelencia. Todos los moré no son rabí, pero todos los rabí, pues obviamente son maestros, este título de dignidad. Sabemos que has venido de Dios. Y él dice, sabemos. O sea que el grupo de los fariseos, ineludiblemente, vio en él, ¿sí? Algo al principio, y si este hombre viene de Dios, nadie puede hacer esas obras si no viene de Dios. Pero cuando el Mesías no se hace de su grupo, cuando el Mesías lo que hace muchas veces es justamente atacar muchas de sus prácticas y a veces aprobar algunas otras, sí, pues ellos se sienten bastante incómodos. Sí, recuerden ustedes también que los perushim, los apartados de los fariseos, pues disponían muchas casas fariseas.
¿sí? Por ahí tenemos muchos tipos de fariseos y que no son justamente, por ejemplo, del grupo de, por decir un nombre, Shammai, que estaba tan en contra del Mesías, o el grupo de Gilel, que bueno, eran un poco más conservadores. Vemos a Nicodemo, que termina siendo un discípulo del Señor. ¿Qué tal José de Arimatea, también fariseo, que también le da pues su tumba personal? Pues, ¿qué tal inclusive el apóstol Pablo, ¿no? Fariseo de fariseos. Juan capítulo 8, estamos estudiando el Mesías, la luz del mundo. En el verso 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces, vean la segunda pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿No? Miat. ¿Quién eres tú? Y es interesante porque ya le habían preguntado, o le habían dicho una pregunta burlesca, ¿no? ¿Quién es tu padre? ¿No? Haciendo este enlace con que él pues no tenía un padre definido por estos rumores con respecto a la concepción virginal de María, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Sí? Y es interesante, entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Desde el principio Él les viene diciendo lo mismo, ¿sí? Yo soy el Mesías, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, continuamente se los repite, pero no quieren entender. Verso siguiente, verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar, dice acá de vosotros, pero el que me envió es verdadero, ¿sí? Es la verdad. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, ¿sí? Y me gusta porque dice muchas cosas tengo que decir y jugar de vosotros, ¿sí? Yo creo que lo que hizo cuando escribió justamente en tierra y que hizo que todos estos fariseos abandonaron el lugar del emplazamiento donde querían apedrear a la mujer, justamente fue eso. ¿Sí? Yo creo que él escribió el juicio de cada uno, escribió cada uno de los pecados que según ellos estaban ocultos y redarguidos por su conciencia, pusieron cuenta que ellos eran tal o aún más que esa adúltera pecadora que le habían traído a los pies del Mesías. Pero no entendieron que les hablaba del Padre, ¿sí? ¿Y por qué no entender un lenguaje tan sencillo? ¿Quién no podía entender al Mesías? Cada uno de nosotros nos ha encantado su forma de enseñar, con parábolas, ¿sí? Haciéndolo tan práctico, usando, si el sacerdote pasa con el agua, hablar del agua de vida, si ve que hay una torre encendida con fuego, hablar de que era la luz de la vida. ¿Por qué un hombre no podría entender al Mesías? Y la respuesta está en el Evangelio. 1 Corintios capítulo 2, versos del 14 al 15 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, vean ustedes qué importante es entender la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. Tiene que ver con el juicio, tiene que ver con vivir una vida, pues lo más recto para no tener que ser piedra de tropiezo, lo que la palabra dice con tener buen testimonio con los de afuera. Juan capítulo 8, estamos estudiando al Mesías, la luz de la vida. En el verso 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, ¿por qué dice aquí que cuando se ha levantado entonces conoceremos quién es? Porque ahí se va a cumplir la promesa de no dejarás mi alma en el Seol, ni mi alma verá corrupción. Y de hecho está escrito que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero ¿por qué no dice aquí muchos judíos? Porque se entiende claramente que cuando está diciendo judíos, está hablando de los líderes de la nación. Sin embargo, vean lo que dice Hechos capítulo 6. Me encantó, esto ya es en tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Lo habían visto alguna vez este apartado? A mí me impresionó mucho hoy cuando lo revisaba. Y es muchos de los sacerdotes. Luego, al ver la resurrección del Mesías, toda la palabra, obedecían a la fe. Imagínate un levita, sacerdote, muchos hablan que Bernabé justamente era también, porque dice la palabra que recibió una heredad siendo levita y la entregó toda. Entonces imagínate, ¿sí? Discípulos del Señor, sacerdotes que obedecían a la fe. ¿Hablaríamos mal de ello? ¿Hablaríamos mal de esos judíos? Claro que no. Tendríamos que hacer la diferencia entre la etnia, ¿sí? Y lo que era la posición religiosa de estos líderes de Judá. Juan capítulo 8, en el verso 31 dijo,
Entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, recién vimos, ¿no? Ahora, interesante porque vamos a aprender la diferencia entre creer y creerle al Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que puedes ser discípulo y puedes ser verdaderamente los discípulos. Puedes creer en el Mesías y ser realmente alguien que cree en el Mesías. Él hace la diferencia y dice que solamente si permanecemos en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántas veces escuchamos ese pasaje? Y tiene que ver con permanecer en la palabra del Padre, en la fuente, ¿sí? En la Torá. ¿Cuántos? ¿Cuánta gente dice creer? Muchos. Pero ¿cuántos son los que permanecen en la palabra? ¿Sí? De hecho, yo les quise traer esta impresión, pero no sé si lo sabían, pero ya para el 2022 somos 7.951 miles de millones de personas, ¿sí? Casi 8.000 millones de personas ya en el 2024 probablemente, ¿sí? Y vean ustedes cuántos de ellos confiesan ser creyentes en el Mesías. Según esta tabla, para el 2020 de cristianismo serían lo que vemos aquí, ¿no? 2.918.000 millones. Y vean ustedes cómo para esta sería la estimada para el 2050 y para justamente el 2022 serían lo que estamos viendo ahí, ¿no? 2.000 millones y un poco más de seguidores del Mesías. Ahora es interesante porque dicen todos creer en el Mesías. Sí, creemos en Jesús, creemos en Jesucristo, pero está escrito en Juan 8, 31, 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Acaso no lo vimos y no lo hemos leído? ¿Cuántas veces aquellos que dicen echar fuera del nombre del Señor a los demonios, hacer milagros, hacer tantas maravillas, profetizar prodigios, y el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad? Y esa palabra maldad es la palabra anomías, de la palabra anomos, que es sin ley. Aquellos que viven transgrediendo la palabra del Señor. Entonces, no tiene coherencia decir, bueno, es que yo quiero estudiar la palabra, sí, es que hay que seguir la palabra del Señor, pero cuando encuentro sus mandamientos, pues tengo una fobia a los mandamientos. ¿Sí? Hay una fobia a querer cumplir la palabra de Dios y nosotros no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. ¿Sí? El Mesías me salvó. Ahora, ¿cómo yo sé que soy salvo? Porque yo vivo para agradarle, yo vivo para obedecerle y esa es la mejor forma de saber de un nuevo nacimiento. Pero si creemos en el Hijo, más adelante de hecho lo dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo es un título, pero la verdad es otro título del Mesías. Dice acá que si el Hijo os hace libres, son realmente libres, pero acá dice que si la verdad, los, conocen la verdad los hace libres. Entonces, ¿qué? La verdad es una, el Mesías es otra. Claramente no. El Mesías es la verdad. Él es la Torá hecha carne. ¿Sí? Él es la Torá de Moisés. Entonces, qué importante saber que una cosa es creer y otra cosa es obedecer. Justamente lo estudiamos mucho en el curso básico con respecto a esto. ¿Sí? Hay que creer, sí, pero ¿cómo sabemos que hemos creído? Cuando hemos obedecido a la palabra de Dios. Entonces sabemos que hemos creído. ¿Sí? Porque si no, vamos a vivir como lo dice aquí. Vamos a vivir presos sin libertad. Y qué triste es estar preso, ser esclavos, pero más triste es acostumbrarte a ello y creer que eso es libertad. ¿Sí? El pecado no solo nos hace presos, sino que además con el tiempo y viviendo rodeados de otros con la misma condena, y creemos que es lo normal. Eso es lo estándar. ¿Sí? Es que sí, para ser libres, lo primero que debemos reconocer es que no lo somos, que debemos humillarnos. La libertad la precede la humillación. Tú le preguntas a un adicto, ¿eres libre? Y todos te responden lo mismo, claro, yo soy libre, yo puedo dejarlo cuando quiera. Y no es así. No puede ser libre. Nos ponemos tan cómodos en nuestras cárceles personales que nos olvidamos que estamos presos. Cuando le hablas a alguien de la palabra, ¿qué te dice? No, no, si yo creo en Dios. No, no, yo tengo mi relación con Dios. No, 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 yo voy a la iglesia. Y lo más triste, ¿sí? Es que hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, entre obedecer a Dios, entre confiar intelectualmente, asombrarte, decir yo creo y actuar. Y me recordaba mucho a una historia que estuve revisando esta tarde. Es la historia de Nick Wallenda, que se convirtió en la primera persona que ha cruzado las cataratas del Niágara al caminar sobre un cable y atravesar esta famosa
corriente de agua. Y la verdad que la gente se quedó impactado, asombrado, ¿no? Luego Nick subió de nivel y miren cómo inclusive atraviesa con una bicicleta. Entonces la gente, wow, impresionante, ¿no? Y llegó tal furor de la gente, decir, tú puedes hacerlo, creemos en ti, que Nick se atrevió a preguntar, ¿cuántos de ustedes se subirían a la bicicleta conmigo? La respuesta fue ninguno. Es que creer sin obras o una fe sin obras es nada, es una fe muerta. Y constantemente con nuestra familia vamos a ser confrontados de la misma manera. ¿Sí? Creemos en el Señor, creemos en la palabra, decimos creer en esto, pero cuando llega la prueba, ¿cómo actuamos? Cuando llega el momento de dificultad, ¿qué hacemos? Pues si permanecemos en su palabra, a pesar de la dificultad, a pesar de la tempestad, a pesar de la condición económica, a pesar de la enfermedad, a pesar de todas las aflicciones que como está escrita, no son muchas ni pocas, sino no son pocas, sino muchas las que atraviesan los justos, permanecemos. ¿O será que somos llamados a guardar los mandamientos de Dios cuando nos sentimos súper bien? Es momento también de dejar de ser simplemente oyentes y volvernos hacedores de la palabra. Gente, hombres y mujeres, que a pesar de la prueba, que a pesar del dolor, que a pesar de todo le dicen al Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, porque tú eres la luz del mundo. Esto ha sido maravilloso para nosotros. Conocer a quién es realmente la luz, reconocer a quién es realmente, pues, el Mesías, la palabra hecha carne. Que el Señor nos ayude y nos dé inteligencia y conocimiento, sí, pero sobre todo el valor para poder actuar conforme a lo que Él es, la luz del mundo. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.